¿Por qué ser bueno? La pregunta que ha atormentado a la humanidad durante milenios encuentra hoy una respuesta devastadora. Spinoza, el filósofo maldito, nos revela una verdad que la Iglesia ha ocultado durante siglos. Su moral no solo es inútil, es activamente dañina. Prepárate para descubrir por qué todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal podría estar destruyendo tu verdadera naturaleza ética. Imagina por un momento a dos personas que nunca roban. La primera evita el robo porque teme arder eternamente en el infierno. La segunda comprende racionalmente que el robo destruye la confianza social de la cual todos dependemos para florecer. ¿Cuál de estas dos personas es verdaderamente ética? La respuesta de Spinoza demolerá todo lo que creías saber sobre la moralidad. Durante siglos, las instituciones religiosas han construido su poder sobre una premisa fundamental, que necesitamos sus mandamientos para ser buenos. Que sin el temor a Dios y la promesa del cielo, la humanidad descendería al caos moral. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta misma moralidad, basada en el miedo, es la que nos mantiene encadenados a nuestras pasiones más bajas? ¿Qué pasaría si la verdadera virtud no tuviera nada que ver con obedecer órdenes externas? En el siglo XVII, mientras Europa se desangraba en guerras religiosas, un humilde pulidor de lentes en Ámsterdam se atrevió a pensar lo impensable. Baruch Spinoza, excomulgado de su propia comunidad judía, forjó en el silencio de su taller una nueva comprensión de la ética que haría temblar los cimientos mismos de la autoridad moral religiosa. Lo que Spinoza descubrió no era simplemente otra teoría filosófica, era una bomba intelectual diseñada para destruir siglos de control mental religioso. Su premisa era tan simple como revolucionaria. La verdadera moralidad no puede basarse en el miedo o la esperanza de recompensa. Una persona que actúa bien solo por temor al castigo divino no es virtuosa, es simplemente un esclavo astuto. Piensa en esto, cuando un niño no roba una galleta porque teme el castigo de sus padres, ¿está siendo moral o simplemente prudente? La Iglesia ha infantilizado a la humanidad durante milenios, tratándonos como niños eternos que necesitan la amenaza del castigo para comportarse. Pero Spinoza nos ofrece algo radicalmente diferente, la posibilidad de una ética adulta, racional, basada en la comprensión profunda de nuestra propia naturaleza. Si esto te parece intrigante, dale like a este video ahora mismo, porque lo que viene a continuación transformará completamente tu comprensión del bien y del mal. Estamos a punto de adentrarnos en el corazón mismo de la revolución ética de Spinoza. La crítica espinosista a la moral de la obediencia comienza con una observación devastadora. Cuando actuamos por miedo al infierno o por deseo del cielo, no estamos siendo éticos. Estamos haciendo un negocio. Es una transacción comercial del alma. Yo me porto bien, tú me das la vida eterna. Esta mercantilización de la virtud corrompe la esencia misma de lo que significa ser bueno. Imagina a alguien que nunca miente, pero solo porque cree que cada mentira le costará 1000 años de tormento en el más allá. Esta persona vive en un estado constante de terror calculador. Cada interacción humana se convierte en un campo minado moral donde un paso en falso significa condenación eterna. ¿Es esta persona libre? ¿Es feliz? ¿Es siquiera verdaderamente buena? Spinoza nos muestra que esta moralidad del miedo crea lo que él llama pasiones tristes. El miedo, la culpa, la vergüenza, la esperanza ansiosa de recompensa, todas estas emociones disminuyen nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad de florecer como seres humanos. Una persona dominada por el temor al castigo divino es como un animal enjaulado que ha internalizado los barrotes.
Incluso cuando la jaula se abre, permanece inmóvil, paralizado por un terror que ya no necesita guardias externos. Pero hay algo aún más perverso en esta moral del miedo. Crea una profunda división en el alma humana. Por un lado, tenemos nuestros deseos y pasiones naturales. Por otro, un conjunto de reglas externas que nos dicen que estos deseos son pecaminosos. El resultado es una guerra civil interna perpetua, donde la persona se odia a sí misma por ser humana. Consideremos el ejemplo de la sexualidad. La moral religiosa tradicional a menudo presenta los deseos sexuales naturales como intrínsecamente pecaminosos, algo que debe ser reprimido y controlado mediante el miedo al castigo divino. Pero Spinoza nos pregunta, ¿qué tipo de Dios crearía seres con deseos naturales solo para castigarlos por tenerlos? Esta contradicción revela la irracionalidad fundamental de la moral basada en mandamientos externos. La persona que reprime sus deseos por miedo no se vuelve más virtuosa, se vuelve más retorcida. La energía natural que debería fluir hacia la creatividad, el amor y la alegría se desvía hacia canales oscuros de culpa, vergüenza y, a menudo, hipocresía. ¿Cuántos predicadores de la moral más estricta han sido descubiertos viviendo vidas secretas que contradicen todo lo que predican? Esta hipocresía no es una falla personal. Es el resultado inevitable de un sistema moral basado en la represión por miedo en lugar de la comprensión racional. Spinoza va más allá. Nos muestra que la moral del miedo no solo daña al individuo, corrompe toda la sociedad. Cuando las personas actúan bien solo por temor al castigo, crean una cultura de vigilancia mutua y delación. Cada persona se convierte en el carcelero moral de su prójimo, siempre lista para señalar el pecado ajeno, quizás para desviar la atención de los propios. Esta dinámica genera lo que Spinoza identifica como una de las pasiones más destructivas, la envidia moral. Cuando veo a otros disfrutando de placeres que yo me niego por miedo, no puedo evitar resentirlos. Este resentimiento se disfraza de rectitud moral. Yo sufro por ser bueno, por lo tanto, tú también debes sufrir. Así, la moral del miedo se convierte en una máquina de producir miseria colectiva. Pero aquí viene la parte más devastadora de la crítica spinocista. Esta moral basada en la obediencia ciega a mandamientos externos no solo es psicológicamente dañina, es filosóficamente absurda. Si Dios es perfecto y racional, como afirman las religiones, entonces sus mandamientos deben tener razones. Pero si tienen razones, entonces podemos descubrir esas razones mediante nuestra propia razón. Y si podemos descubrir las razones, entonces no necesitamos los mandamientos, necesitamos entendimiento. Tomemos el mandamiento, no matarás. La moral religiosa tradicional dice, no mates porque Dios lo prohibió y te castigará si lo haces. Pero Spinoza pregunta, ¿por qué lo prohibiría un Dios racional? La respuesta es obvia, porque el asesinato destruye la armonía social, genera ciclos de venganza y hace imposible la cooperación humana de la cual todos dependemos. Pero si esta es la razón, entonces cualquier persona racional puede llegar a la misma conclusión sin necesidad de mandamientos divinos o amenazas de castigo. Aquí es donde Spinoza introduce su concepto revolucionario del conatus, el esfuerzo fundamental de cada cosa por perseverar en su ser. Este no es un principio moral impuesto desde fuera, es la esencia misma de la existencia. Cada piedra, cada planta, cada animal, cada ser humano se esfuerzan naturalmente por mantener y aumentar su existencia. Este es el fundamento sobre el cual Spinoza construirá su ética racional. El conatus humano es especial porque incluye la razón. No solo nos esforzamos por sobrevivir, nos esforzamos por comprender.
Y cuando comprendemos verdaderamente nuestra naturaleza y nuestro lugar en el universo, descubrimos algo asombroso. Nuestro bienestar individual está inextricablemente ligado al bienestar colectivo. Spinoza no nos pide que seamos altruistas en el sentido tradicional de sacrificar nuestro bien por el de otros. Nos muestra que el verdadero egoísmo racional comprende que florecemos mejor en una sociedad de seres libres y racionales. Un ladrón puede obtener una ganancia a corto plazo, pero vive en un mundo de desconfianza y miedo. Una persona honesta construye relaciones de confianza que multiplican sus posibilidades de felicidad y realización. Esta es la base de lo que Spinoza llama utilidad racional. No es el utilitarismo crudo de buscar el placer inmediato, sino la comprensión profunda de qué es verdaderamente útil para nosotros como seres racionales. Y aquí viene la revelación. Lo que es verdaderamente útil para mí como ser racional es también lo que es útil para ti. La razón es universal. Lo que la razón me muestra como bueno, te lo mostrará también a ti. Consideremos la amistad. La moral religiosa podría decir, ama a tu prójimo porque Dios lo ordena. Pero Spinoza nos muestra que la amistad genuina surge naturalmente cuando seres racionales comprenden su interdependencia. No necesito un mandamiento para valorar a mis amigos. Mi propia razón me muestra que la amistad multiplica mis alegrías y divide mis penas. Un amigo verdadero aumenta mi potencia de actuar, me ayuda a comprender el mundo, comparte mis triunfos y me sostiene en mis caídas. Lo mismo ocurre con la justicia. No necesito que me ordenen ser justo si comprendo racionalmente que la injusticia genera resentimiento, conflicto y, eventualmente, la destrucción del tejido social del cual dependo. Un tirano puede parecer poderoso, pero vive en constante temor de la rebelión. Un líder justo duerme tranquilo, sostenido por el apoyo genuino de aquellos a quienes sirve. Pero aquí Spinoza introduce una distinción crucial. Hay dos tipos de personas en la sociedad, aquellos que viven guiados por la razón y aquellos que son esclavos de sus pasiones. Para los primeros, los mandamientos morales externos son innecesarios. Para los segundos, pueden ser útiles como una forma de control social, pero no los hacen verdaderamente virtuosos. Imagina una sociedad donde todos actuaran desde la comprensión racional de su verdadera utilidad. No habría necesidad de policías, jueces o cárceles. Cada persona, comprendiendo que su bienestar depende del bienestar común, actuaría naturalmente de manera que promueve la armonía social. Esta no es una utopía ingenua, es la conclusión lógica de la ética racional de Spinoza. Pero vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas son dominadas por sus pasiones. El miedo, la ira, la envidia, la ambición ciega. Estas emociones nublan el juicio y llevan a acciones destructivas. Para estas personas, los mandamientos externos pueden servir como un freno tosco pero necesario. No matarás puede no hacer a alguien verdaderamente ético, pero al menos puede prevenir que su ira momentánea cause daño irreparable. Sin embargo, y este es el punto crucial de Spinoza, confundir este control social necesario con la verdadera virtud es un error catastrófico. Es como confundir una muleta con la capacidad de caminar. Las leyes y mandamientos pueden ser necesarios para una sociedad de seres pasionales, pero no deben ser el objetivo final. El objetivo debe ser desarrollar seres racionales que no necesiten muletas morales. Aquí es donde la crítica de Spinoza se vuelve más aguda. Las instituciones religiosas, lejos de promover este desarrollo hacia la autonomía racional, tienen un interés creado en mantener a las personas en un estado de dependencia moral. Un rebaño que piensa por sí mismo no necesita pastores.
Una humanidad que comprende la ética racional no necesita intermediarios entre ella y la virtud. Por eso la moral religiosa no solo es inútil para alcanzar la verdadera virtud, puede ser activamente perjudicial. Mantiene a las personas en un estado de infancia moral perpetua, siempre necesitando la aprobación o el perdón de una autoridad externa. Les roba la dignidad de ser agentes morales autónomos, capaces de comprender y elegir el bien por sí mismos. Pensemos en el concepto del pecado original. ¿Qué idea más destructiva para la psique humana? Nacer culpable, manchado, necesitando redención externa. Spinoza nos muestra que no nacemos pecadores. Nacemos con el potencial para la razón y la virtud. Nuestros errores no son manchas en nuestra alma inmortal, son simplemente el resultado de la comprensión inadecuada. Y lo que la ignorancia tuerce, el conocimiento puede enderezar. La confesión religiosa es otro ejemplo. En lugar de promover la responsabilidad genuina, crea un ciclo de pecado y absolución que permite a las personas evitar el verdadero cambio. Pequé, me confesé, fui perdonado, puedo pecar de nuevo. Spinoza nos desafía a algo mucho más difícil: comprender por qué nuestras acciones fueron erróneas y transformar nuestro entendimiento para no repetirlas. Pero la crítica más devastadora de Spinoza a la moral religiosa se centra en cómo ésta genera y perpetúa las pasiones tristes. Una persona que vive bajo el constante temor del juicio divino, que ve sus deseos naturales como pecaminosos, que se flagela mentalmente por cada pensamiento impuro, está viviendo en un infierno autoimpuesto. Y una persona sumida en la tristeza y el miedo tiene su potencia de actuar disminuida. No puede pensar claramente, amar plenamente o crear libremente. Consideremos el concepto de humildad religiosa. Se nos dice que debemos ser humildes, reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestra naturaleza pecadora. Pero Spinoza nos muestra que esta falsa humildad es en realidad una forma de orgullo invertido. Es el orgullo de ser especialmente pecador, especialmente indigno, especialmente necesitado de salvación. La verdadera humildad es simplemente el reconocimiento racional de nuestro lugar en la naturaleza, ni más ni menos. La moral del miedo también genera una relación perversa con el placer y la alegría. Si el placer es pecaminoso, entonces cada momento de felicidad viene acompañado de culpa. Esto crea personalidades divididas que oscilan entre la indulgencia secreta y la autoflagelación pública. ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por esta incapacidad de disfrutar simplemente de los placeres naturales de la existencia sin culpa ni vergüenza? Spinoza nos ofrece una alternativa radical, una ética de la alegría, no la búsqueda hedonista del placer momentáneo, sino la alegría profunda que viene de actuar según nuestra verdadera naturaleza racional. Cuando comprendo por qué una acción es buena y la realizo desde esa comprensión, experimento una satisfacción que ninguna recompensa externa puede igualar. Es la alegría del músico que toca no por el aplauso, sino por el amor a la música misma. Esta ética espinosista no elimina la dificultad moral, la transforma. Ya no se trata de obedecer reglas externas, sino de la mucho más desafiante tarea de comprender nuestra naturaleza y actuar en consecuencia. Es más fácil seguir ciegamente los 10 mandamientos que desarrollar la sabiduría para navegar las complejidades éticas de la vida real. Tomemos un ejemplo concreto. La moral religiosa dice: no mentirás. Pero la vida real presenta situaciones donde la verdad literal puede causar daño innecesario. Si un asesino pregunta por su víctima, ¿es virtuoso decirle la verdad?
La ética racional de Spinoza no nos da reglas simples, sino la capacidad de evaluar cada situación según la razón y el objetivo de promover el florecimiento humano. Aquí es donde muchos malinterpretan a Spinoza. No está promoviendo el relativismo moral donde todo vale. Al contrario, está proponiendo un estándar moral mucho más exigente, actuar siempre desde la comprensión racional de lo que verdaderamente promueve el bienestar humano. Esto requiere sabiduría, no solo obediencia. La diferencia se vuelve clara cuando consideramos la motivación. La persona religiosa tradicional pregunta, ¿qué debo hacer para ganar el cielo y evitar el infierno? La persona spinozista pregunta, ¿qué acción en esta situación específica mejor promoverá el florecimiento racional de todos los involucrados? La primera pregunta busca seguridad personal. La segunda busca sabiduría práctica. Esta transformación de la pregunta moral tiene consecuencias profundas. Ya no se trata de acumular puntos morales para una recompensa futura, sino de vivir plenamente en el presente según nuestra naturaleza más elevada. Cada acción virtuosa es su propia recompensa, porque aumenta nuestra potencia de ser, nuestra capacidad de comprender y actuar en el mundo. Pero Spinoza va aún más lejos en su demolición de la moral religiosa tradicional. Nos muestra cómo esta moral basada en mandamientos externos puede convertirse en una fuente activa de mal en el mundo, y no se refiere solo a los obvios males de la Inquisición o las guerras religiosas, sino a algo más sutil y penetrante. Cuando una persona cree que su código moral particular es divinamente ordenado, desarrolla una certeza peligrosa. No es que piense que tiene razón, es que cree que Dios mismo respalda sus prejuicios. Esta certeza divina hace imposible el diálogo racional. ¿Cómo puedes razonar con alguien que cree que habla por Dios? Esta certeza moral absoluta genera intolerancia. Si mi moral es divina y la tuya difiere, entonces tu moral debe ser diabólica. No hay espacio para el desacuerdo respetuoso o el aprendizaje mutuo. La historia está llena de los horrores cometidos por personas absolutamente convencidas de su rectitud moral divina. Pero hay un mal más sutil que Spinoza identifica. La moral religiosa tradicional, al enfocarse en la obediencia a reglas externas, desvía la atención de las verdaderas fuentes del sufrimiento humano. Es más fácil condenar los pecados individuales que examinar las estructuras sociales que generan miseria. Es más cómodo preocuparse por la pureza sexual que por la justicia económica. Consideremos cómo la obsesión religiosa con ciertos pecados ha servido para mantener estructuras de poder opresivas. Mientras los pobres se preocupan por sus pecadillos personales, los poderosos saquean naciones enteras. Mientras se condena la inmoralidad de los marginados, se ignora la inmoralidad sistémica de la explotación y la opresión. Spinoza nos muestra que esta no es una coincidencia. Las instituciones que promueven la moral del miedo tienen un interés en mantener a las personas enfocadas en su salvación individual en lugar de su liberación colectiva. Un pueblo obsesionado con ganar el cielo no cuestiona por qué vive en el infierno en la tierra. La moral religiosa también puede ser mala en el sentido de que impide el desarrollo humano genuino. Al presentar un conjunto fijo de reglas como eternamente válidas, impide la evolución moral de la humanidad. Lo que pudo haber sido útil en una sociedad tribal hace 3000 años se convierte en una camisa de fuerza para sociedades complejas modernas. Tomemos las actitudes hacia las mujeres en muchos textos religiosos antiguos. Reflejan las estructuras patriarcales de sus tiempos, pero al ser sacralizadas como palabra divina, perpetúan la opresión milenios después.
La razón nos muestra claramente que las mujeres son igualmente capaces de razón y virtud, pero la moral religiosa tradicional a menudo las trata como seres moralmente inferiores. Lo mismo ocurre con la esclavitud, la guerra y muchas otras prácticas que la moral religiosa tradicional ha justificado, o al menos tolerado. Al basar la moralidad en textos antiguos, en lugar de la razón viva, nos atamos a los prejuicios del pasado en lugar de evolucionar hacia una comprensión más completa de la ética. Pero quizás el daño más profundo de la moral religiosa es cómo distorsiona nuestra relación con Dios mismo, o lo que Spinoza llama Deus sive natura, Dios o la naturaleza. La religión tradicional presenta a Dios como un monarca celestial que dicta leyes arbitrarias y castiga su desobediencia. Pero Spinoza nos muestra un Dios que es la totalidad de la existencia, cuyas leyes son simplemente la naturaleza de la realidad misma. En esta visión, pecar contra Dios no es desobedecer un mandamiento arbitrario, es actuar contra nuestra propia naturaleza racional. El castigo no viene de un juez celestial enojado, viene de las consecuencias naturales de vivir irracionalmente. El que actúa con odio no es castigado por Dios, se castiga a sí mismo al vivir en un mundo de odio. Esta reconceptualización transforma completamente la vida ética. Ya no se trata de aplacar a una deidad caprichosa, sino de vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Ya no es una relación de siervo a señor, sino de parte al todo. Ya no es obediencia, sino comprensión. Y aquí llegamos al corazón de por qué la moral religiosa tradicional es no solo inútil, sino activamente mala, porque impide esta relación directa, racional, gozosa con la divinidad que es nuestro derecho de nacimiento como seres racionales. Nos mantiene como niños asustados cuando podríamos ser adultos sabios. Spinoza no está atacando la religión per se. Está atacando una forma particular de religiosidad que disminuye la dignidad humana y obstaculiza nuestro desarrollo racional. Una religión que promoviera la razón, la alegría y la libertad sería completamente compatible con su filosofía, pero tal religión tendría poco en común con las instituciones religiosas tradicionales basadas en el miedo y la obediencia. La alternativa que Spinoza ofrece no es el caos moral o el nihilismo, es una ética más exigente, basada en la comprensión profunda de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Es una ética que nos trata como adultos capaces de razón, no como niños necesitados de amenazas y sobornos. Esta ética espinosista tiene implicaciones revolucionarias para cómo organizamos la sociedad. Si la verdadera virtud viene de la comprensión racional, entonces la educación se vuelve fundamental. No la educación como adoctrinamiento en un conjunto de creencias, sino la educación como desarrollo de la capacidad de pensar por uno mismo. Una sociedad espinosista no gastaría recursos en construir iglesias para aplacar a un Dios imaginario. Invertiría en bibliotecas, laboratorios y espacios de diálogo donde los seres humanos puedan desarrollar su razón. No amenazaría con castigos eternos. Crearía condiciones donde cada persona pueda florecer según su naturaleza. Pero Spinoza es realista. Sabe que la mayoría de las personas no viven según la razón. Por eso, aunque los mandamientos morales externos son inútiles para crear verdadera virtud, pueden ser necesarios como medidas de control social. La diferencia es que en una sociedad espinosista, estos serían reconocidos como lo que son, muletas temporales, no verdades eternas. El objetivo sería siempre ayudar a las personas a desarrollarse más allá de la necesidad de control externo. En lugar de mantenerlas en la dependencia moral, se les ayudaría a alcanzar la autonomía racional.
En lugar de pastores y ovejas, tendríamos una comunidad de seres libres unidos por la comprensión mutua. Esto nos lleva a una paradoja fascinante en el pensamiento de Spinoza. Aunque critica despiadadamente la moral religiosa tradicional, su propia ética es profundamente espiritual, pero es una espiritualidad de la inmanencia, no de la trascendencia. Dios no está en algún cielo distante dictando reglas. Dios es la totalidad de la existencia de la cual somos parte. Cuando actuamos racionalmente, actuamos según nuestra naturaleza divina. Cuando amamos desde la comprensión, participamos en el amor intelectual de Dios. Cuando buscamos la verdad, nos unimos con la mente infinita. Esta es una religiosidad que eleva en lugar de disminuir, que libera en lugar de encadenar. La pregunta entonces no es ¿qué quiere Dios que haga?, sino ¿qué haría si comprendiera plenamente mi naturaleza y situación? No es ¿cómo evito el castigo?, sino ¿cómo maximizo mi potencia de ser? No es ¿cómo gano el cielo?, sino ¿cómo creo el cielo en la tierra a través de la razón y el amor? Esta transformación de las preguntas morales básicas tiene consecuencias prácticas profundas. Tomemos el tema del perdón. La moral religiosa tradicional ordena perdonar porque Dios lo ordena, a menudo exigiendo que la víctima perdone incluso sin justicia o cambio por parte del agresor. Esto puede ser profundamente dañino, obligando a las víctimas a suprimir su justa ira y perpetuando ciclos de abuso. La ética espinosista aborda el perdón de manera completamente diferente. El odio es una pasión triste que disminuye nuestra potencia de actuar. Pero el perdón genuino no puede ser ordenado, debe surgir de la comprensión. Cuando comprendo que mi agresor actuó desde la ignorancia y la esclavitud a sus pasiones, puedo liberarme del odio sin excusar el daño o renunciar a la justicia. Lo mismo ocurre con el amor. Ama a tu prójimo. Como mandamiento externo es vacío, pero cuando comprendo racionalmente mi conexión con otros seres humanos, el amor surge naturalmente. No es un deber pesado, sino una expresión gozosa de mi naturaleza social. Amo no porque debo, sino porque comprendo. Esta distinción entre moral impuesta y ética comprendida se extiende a todas las áreas de la vida. La generosidad ordenada genera resentimiento. La generosidad que surge de comprender nuestra interdependencia genera alegría. La honestidad forzada es frágil. La honestidad basada en comprender el valor de la confianza es inquebrantable. Pero aquí debemos enfrentar una objeción común a la ética de Spinoza. Si no hay mandamientos divinos externos, si todo se basa en la razón individual, ¿no llevará esto al caos moral donde cada uno hace lo que quiere justificándolo como racional? Esta objeción malentiende fundamentalmente lo que Spinoza quiere decir con razón. La razón, para Spinoza, no es la racionalización de nuestros deseos preexistentes, es la capacidad de ver la realidad como verdaderamente es, más allá de nuestros prejuicios y pasiones. Y lo que la razón verdadera muestra es siempre lo mismo, que nuestro bienestar genuino está ligado al bienestar de todos. Un criminal puede pensar que está actuando en su interés al robar o dañar a otros, pero esto es un error de cálculo basado en la pasión, no en la razón. La razón verdadera muestra que vivir en un mundo de desconfianza y violencia disminuye la potencia de todos, incluido el criminal mismo. No es moralismo, es simple lógica existencial. Por eso Spinoza puede afirmar que todos los seres verdaderamente racionales llegarán a las mismas conclusiones éticas básicas. No porque haya mandamientos universales escritos en el cielo, sino porque la estructura de la realidad misma favorece ciertas formas de vivir sobre otras. La cooperación funciona mejor que el conflicto. El amor genera más alegría que el odio. La verdad construye mientras que la mentira destruye.
Esto nos lleva a otro aspecto revolucionario de la ética espinosista, su naturalismo. No hay un reino separado de valores morales flotando sobre el mundo natural. La ética emerge de la naturaleza misma de las cosas. Así como es natural que el agua fluya hacia abajo, es natural que los seres racionales busquen su verdadera utilidad, que incluye el bienestar de sus semejantes. Este naturalismo ético tiene implicaciones profundas. Significa que la ciencia y la ética no están separadas. Cuanto mejor comprendemos la naturaleza humana a través de la psicología, la sociología, la neurociencia, mejor podemos entender qué nos hace florecer. La ética se convierte en una ciencia del florecimiento humano, no un conjunto de decretos arbitrarios. También significa que la ética puede evolucionar. A medida que nuestra comprensión se profundiza, nuestra ética se refina. Lo que parecía moral en una época puede revelarse como basado en la ignorancia. Esto no es relativismo, es progreso moral basado en mejor comprensión. Consideremos cómo este enfoque transforma nuestra comprensión de los problemas éticos contemporáneos. La crisis ambiental, por ejemplo. La moral religiosa tradicional podría decir, cuida la creación porque Dios lo ordena, pero esto ha probado ser insuficiente para motivar el cambio necesario. La ética espinosista muestra que destruir nuestro ambiente es irracional, porque somos parte de la naturaleza. Dañarla es dañarnos a nosotros mismos. O tomemos la justicia social. No necesitamos mandamientos divinos para ver que la extrema desigualdad es éticamente problemática. La razón muestra que una sociedad con extremos de riqueza y pobreza es inestable, genera conflicto y disminuye el florecimiento humano total. La justicia no es caridad ordenada por Dios, es inteligencia social. Pero quizás la aplicación más personal de la ética espinosista está en cómo transformamos nuestra vida emocional. La moral religiosa tradicional a menudo demoniza las emociones. La ira es pecado, el deseo es pecado, incluso la tristeza puede ser vista como falta de fe. Esto crea una relación adversarial con nuestra propia vida emocional. Spinoza ofrece un enfoque radicalmente diferente. Las emociones no son pecados, son simplemente modos de ser que aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar. La ira puede ser destructiva cuando surge de la incomprensión, pero puede ser energizante cuando surge de la percepción clara de la injusticia. El deseo no es malo en sí, se vuelve problemático solo cuando es ciego y compulsivo en lugar de guiado por la razón. Esta rehabilitación de la vida emocional es liberadora. Ya no necesitamos flagelarnos por sentir. Necesitamos comprender por qué sentimos y cómo nuestras emociones se relacionan con nuestro florecimiento. La meta no es la apatía estoica, sino la vida emocional rica, guiada por la comprensión. Tomemos la alegría, que Spinoza considera la emoción fundamental positiva. La moral religiosa tradicional a menudo sospecha de la alegría, especialmente la alegría corporal o sensual. Pero para Spinoza, la alegría es el sentimiento de nuestra potencia aumentando. Es la experiencia emocional de florecer. Lejos de ser pecaminosa, es el indicador de que estamos viviendo según nuestra naturaleza. Pero no cualquier alegría es igual. La alegría del borracho es fugaz y seguida de disminución. La alegría del sádico está mezclada con la miseria ajena. La alegría más alta y duradera es la que Spinoza llama beatitud, la alegría que viene de comprender nuestra unión con toda la existencia. Esta beatitud no es un estado místico inalcanzable. Es accesible a cualquiera que desarrolle su razón y comprenda su lugar en la naturaleza. Es la alegría del científico que descubre una verdad, del artista que crea belleza,
del amigo que comparte amor genuino. Es la alegría de ser plenamente humano. Y aquí llegamos a una de las ironías más profundas de la crítica de Spinoza. La moral religiosa promete la felicidad eterna en el más allá como recompensa por la obediencia. Pero al hacernos temer y odiar nuestra naturaleza presente, nos roba la felicidad aquí y ahora. La ética espinosista no promete cielos futuros, pero entrega alegría presente a quien la comprende y vive. No es que Spinoza niegue la posibilidad de alguna forma de continuación después de la muerte. Simplemente muestra que obsesionarse con recompensas y castigos futuros nos impide vivir plenamente ahora. Y si hay algo eterno en nosotros, es precisamente nuestra capacidad de tocar verdades eternas a través de la razón, no nuestra obediencia a reglas temporales. Esta orientación hacia el presente transforma la práctica ética. Ya no se trata de acumular méritos para el futuro, sino de vivir plenamente ahora. Cada momento ofrece la oportunidad de actuar desde la comprensión o desde la ignorancia, desde el amor o desde el miedo. La vida ética se vuelve una práctica momento a momento, no una contabilidad de pecados y virtudes. Pero debemos ser honestos sobre los desafíos de la ética espinosista. Es mucho más difícil desarrollar la sabiduría para navegar situaciones complejas que simplemente seguir reglas. Es más difícil examinar honestamente nuestras motivaciones que simplemente obedecer por miedo. Es más difícil tomar responsabilidad completa por nuestras vidas que culpar al diablo o esperar la salvación divina. Por eso Spinoza es realista sobre cuántas personas pueden vivir plenamente según la razón. La mayoría permanecerá, en mayor o menor grado, esclava de sus pasiones. Para ellos, las estructuras sociales, las leyes, incluso algunas formas de religión pueden ser necesarias como controles externos.